A medida que nos acercamos a lo que parece el final del ciclo de las criptomonedas, tenemos cada vez más la necesidad de tener un plan de salida para no tener que decidir con las emociones, no decidir en caliente. El otro día tratamos a Bitcoin. En este vídeo trataremos Ethereum, Solana y cómo extrapolarlo a otras altcoins. Buenas tardes, buenos días, soy Alfonso Rovira y os doy la bienvenida a mi canal de inversión y criptomonedas. Vamos a ello. Bueno, ¿qué vemos aquí? Vemos, es un estudio que tengo en la Escuela Nómada Digital, en el curso que tengo ahí, y aquí vemos un estudio que nos facilita Raúl Pal, que él es el fundador de Real Vision, lo podéis ver en internet, y nos hace un estudio interesante en el que ve una comparación de datos entre Ethereum y Bitcoin. Vemos aquí el gráfico de Bitcoin y este es el de Ethereum. Vemos que el de Bitcoin empieza antes que el de Ethereum, 4 años antes. Bueno, el de Ethereum empieza en 2015. Pero vemos, aparte de cuando empieza uno, cuando empieza el otro, vemos que este inicio de Ethereum es tremendamente parecido a este inicio de aquí de Bitcoin. Y vemos también que esta parte de aquí quizás está pareciendo a esta de aquí. Bueno, esto es lo que parece de entrada, pero Raúl Pal lo llevó un poquito más allá y entonces lo sobrepuso sobre el mismo gráfico. Y se quedó sorprendido del gran parecido que tienen los dos gráficos. Y bien, ¿esto para qué nos puede servir? Pues nos puede servir, por ejemplo, para tener un buen plan de salida, porque podemos decir, está con un parecido muy razonable Ethereum a Bitcoin y esto nos puede facilitar marcar los puntos de salida ahora que parece que estemos llegando al final del ciclo, ¿no? Vamos a verlo esto con el gráfico, por eso antes de entrar ahí, pongamos, este es el gráfico de Bitcoin, aquí ya empieza a estar todo un poco demasiado dibujado, pero bueno, este es el gráfico de Bitcoin en el que explico los ciclos de Bitcoin y el objetivo que me lo marcaba entre 70.000 y 300 y pico mil dólares. Podéis ver aquí el vídeo sobre los ciclos de Bitcoin, pero bueno, el resumen era que esta es la proyección que yo esperaba cuando la hice aquí en abril, marzo de 2019. Esta era la proyección que esperaba de Bitcoin, con un mínimo aquí y un máximo aquí. Y que ahora estamos ya en próximos a lo que sería el final del ciclo. ¿Que se puede alargar? Sí, se puede alargar un año, se puede alargar un año más, pero podría ser que se acabe ya. Entonces nosotros tenemos que tener este plan de salida. El otro día hablábamos de Bitcoin y ahora vemos aquí el de Ethereum. ¿Qué vemos aquí? Este grafo de aquí, este es el de Ethereum. ¿Y qué representa esto azul? O sea, el naranja es Ethereum. ¿Qué representa esto azul de aquí? Esto azul de aquí es simplemente esta parte del gráfico de Bitcoin copiada y llevada aquí. Entonces vemos que lo hago coincidir el máximo, este máximo aquí, con el de Ethereum. Y vemos que en realidad es muy parecido el gráfico que siguió Ethereum con el que siguió Bitcoin. ¿Qué diferencias podemos ver? Pues que Bitcoin en realidad empezó antes, empezó en diciembre de 2014 y, bueno, en realidad es aquí, pero que él empezó en realidad en 2009. Pero aquí el gráfico lo tenemos a partir de finales de 2014 y aquí llegó al máximo. Si vemos Ethereum, en realidad tiene menos recorrido porque empezó más tarde en el ciclo siguiente, pero empezó más tarde. Y entonces parece que tuviera que recuperar un poquito más rápido para llegar al mismo punto, ¿no? Pero el gráfico es tremendamente parecida, por lo menos la inclinación de subida de precio. Vamos a ver ahora, vamos a comparar esto de aquí con este que está siguiendo. Esto es lo que está siguiendo ahora Ethereum y aquí es donde está ahora mismo. Vamos a hacer, así veis también cómo se hace, el bars pattern, que nos va a coger básicamente el gráfico de Bitcoin desde aquí hasta aquí y lo vamos a trasladar aquí. Lo vamos a sobreponer sobre el gráfico de Ethereum. Lo vamos a hacer coincidir con máximo y máximo, aproximadamente. ¿Y qué vemos? Pues vemos, como intuíamos con los gráficos que hemos mostrado antes, que este gráfico de Ethereum sigue una forma muy parecida al que hizo Bitcoin en la vez anterior, con unas pequeñas diferencias como que tiene más caída y ahora parece que entonces está recuperando más, pero está
siguiendo precios muy parecidos. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Como he dicho, pues para hacer un plan de salida de Ethereum. Así que vamos a ir a Ethereum, a este plan de salida, y vamos a ver qué podemos hacer. Si queréis ver el de Bitcoin, lo tenéis aquí colgado, o vais al canal y veis el vídeo anterior, pero vamos a hacer exactamente lo mismo que hice con Bitcoin, pero con Ethereum. Tenemos inicialmente que yo ya hice una venta en 3.500 aproximadamente de un 10%. Es verdad que después volví a comprar con una parte de esto, que en realidad ya he recuperado, pero pongamos que no lo hice para facilitar los cálculos. Vosotros podéis adaptar un poco según lo que hayáis hecho, vendido o no. O sea, si aquí tenéis un 0, pues podéis empezar a vender ahora para tener este 10% o recuperarlo en el siguiente nivel, ¿no? Lo ideal sería que ya tuvierais cash por si se da la vuelta ahora, porque nadie tiene una bola de cristal. Repetimos, nadie tiene una bola de cristal. Y hay probabilidades de que se dé la vuelta ya. No son las mayores, parece que todo le acompaña a que siga subiendo durante unos meses más, no mucho más, para llegar, no mucho más en tiempo, aunque sí en precio, como hemos visto en el de Bitcoin. Pero nosotros tenemos que tener todos los casos cubiertos. Entonces, por eso hay salidas graduales, porque si nos equivocamos, por lo menos que tengamos una parte de cash salida, pero maximizando esta salida en el punto máximo que prevemos que va a llegar Ethereum. ¿Cuál es este punto máximo? Pues bueno, como hemos visto, volvamos al gráfico, si hemos visto que se parece al anterior de Bitcoin, vemos que al ciclo anterior de Bitcoin, vemos que Bitcoin en el ciclo anterior llegó a 20.000 más o menos, pues este es el que prevemos como caso base en Ethereum. A ver, vamos a ir ahora, sí, definitivamente, ahora sí, a ver el plan de salida. Y vamos a empezar. Vemos una primera salida de un 10%. Pongamos el caso que tuviéramos 10 Ethers de entrada, que los podríamos haber comprado, por ejemplo, cuando estaban a 100. Querría decir que teníamos una inversión de $1.000 en Ethereum. ¿De acuerdo? Si está a 200, pues hemos gastado el doble, pero bueno, serían $2.000 gastados en Ethereum. Si salimos con el valor de $3.500 que ya ha pasado con un 10%, nos quedarían 9 Ethereums, 9 Ethers, y tendríamos ya $3.500. El siguiente nivel es $5.600, que ¿por qué lo pongo aquí? Es FIB1, quiere decir que coincide con el nivel de Fibonacci. ¿Por qué? Pues porque las salidas, como ya vimos en el caso anterior de Bitcoin, Fibonacci es de los mejores patrones a utilizar para ver las proyecciones futuras de salida de Bitcoin. De Bitcoin o de Ethereum o de cualquier valor. Entonces, ¿qué tenemos? El primer nivel después de este máximo que está teniendo ahora de 4.400. Si hacemos el Fibonacci, lo voy a hacer de nuevo porque así lo vemos cómo se hace. Esto es Fibonacci, lo hacemos desde máximo hasta mínimo y así vemos las proyecciones con este último movimiento que ha tenido aquí, qué proyecciones tiene hacia adelante, ¿no? Pues vemos 6.122, 8.840, 11.558 y 13.249. Si cogiéramos también este de aquí para ver si coincide alguno, vemos que hay alguno que está muy cerca, como es este de aquí, el 6.122 con el 5.733. Entonces nosotros aquí, ¿cuál podríamos coger? Como los dos pueden tener fuerza como una resistencia en el que Ethereum se pare, pues podríamos cogerlo un poquito por debajo. Por eso he puesto aquí este nivel, lo he puesto en 5.600, un poco por debajo de estos dos niveles. Entonces aquí que tendríamos, que nos quedarían 8 Ethers y $9.100 tendríamos. Vamos siguiendo. Siguiente nivel 8.500, es otro nivel de Fibonacci, 12.500 otro nivel de Fibonacci, y vamos sacando un 10% para que en nuestro caso base tengamos un 50% de salida de Ethereum. ¿Por qué un 50%? Pues bueno, al final yo he decidido que Bitcoin es lo que quiero tener cuando empiece la caída. ¿Por qué? Porque Bitcoin es el que cae menos, es el que sube menos en la parte final del ciclo, porque estamos en modo riesgo on, y cuando estamos en modo riesgo on, las que más suben son las altcoins, en especial las más pequeñas.
Pero cuando cae, las que más caen son estas precisamente y la que menos es Bitcoin. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Yo quiero empezar. Ahora tenía más altcoins que Bitcoin, tenía 2/3 de altcoin y un tercio de Bitcoin, y ahora querré empezar a bascular hacia Bitcoin. Pero hay una... Bueno, y saldré aproximadamente con un 70% de las altcoins. Ahora tengo 2/3 de altcoins, un tercio de Bitcoin, pues saldré con un 70% de las altcoins. De este 70% de las altcoins con las que saldré, me quedarán 30 aproximadamente, de este 70%, un tercio de ellas irá a Bitcoin y 2/3 irán a cash. ¿Vale? O sea, efectivo, dinero, dólares, euros. En Ethereum tengo una pequeña excepción. ¿Por qué? Pues porque considero que Ethereum también tiene ya más histórico y probablemente no caiga tanto como otras más nuevas. Entonces yo prefiero guardar un 50% en Ethereum. En el resto lo haré un poco diferente, ya veréis después el caso de Solana. Pues bien, el caso base tenemos que son 20.000 y en ese 20.000 quiero tener un 50% vendido. Aquí he puesto 19.000, ¿por qué? Pues para no apurar tanto y tener siempre un poquito por debajo por si no llega exactamente a lo mismo. Entonces, bueno, podéis poner 19.500, 18.500 o lo que os parezca, pero es cerca a lo que preveo como máximo, pero un poquito más bajo. ¿Y qué tendremos aquí? 5 Ethereum y 49.000 dólares. Si sigue a partir de aquí, ya está sobrepasando lo que considero que es mi caso base. ¿Quiere decir eso que voy a dejar de vender? No, pero venderé menos. Y cada vez menos, porque cuanto más arriba se vaya, más números le doy a que a nivel económico nos estemos acercando a momentos de inflación súper elevada, como estamos viendo que está empezando a pasar. Entonces yo ante esta situación quiero tener Bitcoin, quiero tener criptomonedas, no quiero salir con todo y tener todo cash, ¿no? Bueno, igualmente en otro vídeo explicaré, pero no tendré todo cash, sino que lo voy a diversificar. Voy a tener oro, voy a tener plata, voy a tener activos en general. ¿Qué más haré entonces? Iré vendiendo, pero vendería mucho menos. Un 2,5%. Aquí sigo una escala parecida de incremental, pues de las que he tenido de 12.500 a 19.000, pues más o menos lo mismo, de 19.000 a 29.000. Lo mismo en 43.000, 2,5%, 2,5% en 65.000 y 2,5% en 98.000. Y esto sería el cash equivalente. Aquí, bueno, sería una locura que Ethereum llegara a 100.000 dólares, pero bueno, lo llego a estudiar en el caso. Tendríamos 107.750 dólares y 4 Ethers. Esto con una inversión inicial, hemos dicho, de los 1.000 dólares si lo hubiéramos comparado a 100. Con Ether a 100 dólares. Vamos a ver ahora el caso comparativo de qué nos representa de pérdida el haber vendido Ether en estos niveles, Ethereum en estos niveles, comparado con si no hubiéramos vendido nada, ¿vale? Pues tenemos aquí en el nivel de 5.600 hubiéramos vendido, bueno, tendríamos en valor lo vendido, que son 9.100, más 8 Ethereums, 8 Ethers por 5.600 dólares, daría un valor total de 53.900 dólares. Si lo comparamos con el valor de los que no hubiéramos vendido, que serían 10 Ethers a un valor de 5.600, serían 56.000 dólares. ¿Qué diferencia habría? Tan solo un 3,75%. Esta diferencia es muy pequeña y ya veremos que en realidad nos aporta una bajada de riesgo brutal que compensa con creces este 3,75%. O sea, es muy pequeña esta diferencia. Y si seguimos hasta el caso base, vemos que esta diferencia se va incrementando hasta un 24% en el caso base de diferencia. O sea, tendríamos un valor de 144.000 dólares, 49.000 de ellos en cash y el resto en Ethereum, comparado con 190.000 dólares todo en Ethereum si no hubiéramos vendido nada. ¿De acuerdo? Si seguimos así, vemos ahora, si seguimos hacia adelante la proyección, vemos que sí que se va incrementando mucho ya a partir del nivel que es nuestro caso base, pero con un máximo de 49%. Pero veremos ahora que quizás nos compensa asumir estas pérdidas, bueno, aparte que es muy por encima de lo que es el caso base, pero pongamos aquí nuestro caso base. Incluso si llega a 19.000 o 20.000, tendremos esta diferencia de 24% de ganancias, pero ¿qué pasaría si se diera la vuelta?
tenemos que en el anterior ciclo Bitcoin se dio la vuelta y bajó un 87%. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y no es que haya sido solo el anterior, es que en los 3 ciclos que ha tenido las mismas caídas. Bueno, es que ha tenido 3 caídas equivalentes a esto, incluso superiores. Y Ethereum todavía más, se dividió por 30. Se dividió por 30 el último ciclo. Y monedas como Cardano, ya lo comentaba en el anterior vídeo, se dividieron por 100. Entonces nosotros tenemos que tener esto en cuenta, porque el que digamos, no, pero ahora va a ser diferente, no podemos salir, puede ser que sea diferente y caiga menos, pero lo más probable, si tenemos, o sea, sabemos que los activos y los inversores que forman el precio de estos activos, al final son personas, son orgánicos y tienen un comportamiento que no cambia de golpe. Entonces, cuando llega, y aparte está la parte técnica, cuando llega a una saturación que hay sobrecompra, esto tiene que rectificar y el precio, hay como un imán que lleva el precio hacia abajo. Entonces tenemos que saber que con lo que está subiendo ahora habrá una rectificación. Y sabemos que Bitcoin ya en medio del ciclo alcista ha tenido una rectificación que nos ha llevado varios meses para recuperar el mismo precio y bajó un 55%. ¿Estamos seguros de que no vamos a rectificar alrededor de lo mismo que los otros ciclos, o como mínimo un 80% en Bitcoin y un 90% en Ethereum? En el anterior bajó más de un 90%. Pero bueno, ahora vamos a hacer un caso como ejemplo de qué pasaría si se diera la vuelta y cayera un 90% y compararemos los valores habiendo vendido Ethereum y habiendo hecho hodling. Ya sabéis que yo en realidad en el global de las criptomonedas hago 50% guardado, hodl, o sea que no lo vendo, y el otro 50 sí, precisamente para aprovechar estos ciclos y no tener que aguantar la caída con todo con toda la inversión. Al final es diversificar un poco el riesgo. Vamos a ver qué pasaría si Ethereum se diera la vuelta antes de lo esperado, ¿no? En $5.600. ¿Qué pasaría si se diera la vuelta aquí? Y cayera un 90%, que quiere decir dividirse por 20. Estoy contando menos de lo que hizo en el último ciclo porque, bueno, es más maduro y puede ser que caiga menos. Pero pongamos un 90% de caída, un dividir por 20. ¿Qué tendríamos si sumo los $9.100 más los 8 Ethers por los 5.600 dividido entre 20? Porque tenemos una caída dividido por 20, de un 90%, ¿qué tendríamos de cash? Tendríamos 13.580, bueno, de valor de todo, $13.580. Si lo comparamos con no haber vendido nada, ¿qué tendríamos ahí? $5.600. O sea, esta pequeña venta que nos representa solo un 3,75% de diferencia con Ethereum, de diferencia con no haber vendido si no cayera, nos representa una ganancia de más del doble si esto se da la vuelta. O sea, está claro que por solo un 3,75% menos de ganancia si no se da la vuelta, puedo ganar muchísimo más si esto se da la vuelta. Yo asumo esta pequeña pérdida para poder tener esta ganancia si se da la vuelta hacia abajo. Seguimos esta progresión, vemos a medida que nos acercamos al caso base, esta diferencia aumenta. Aquí es el triple. O sea, tendríamos el triple de valor en nuestras inversiones con una parte en cash importante, que serían $49.000, más el valor de Ethereum dividido por 20, que serían $58.000, respecto a $19.000. A $19.000, que sería el caso total. Perdonad porque he estado diciendo que se divide por 20, no, estoy calculando que se divide por 10, o sea, ya no por 30 como en el anterior ciclo, sino por 10, que es más parecido a lo que ha hecho Bitcoin en otros ciclos. Perdonad por el lapsus, es por 10. Pero bueno, dividido por 10 son $19.000 sin haber vendido respecto a los 58.000. Es una diferencia muy, muy, muy grande. Es el triple, asumiendo, o sea, yo asumo perfectamente este 24% de pérdida con este 208%, que es el triple de beneficio por haber vendido. Después vemos que aquí vuelve a bajar, todo está montado respecto a nuestro caso base. Pero para mí sigue siendo asumible. Yo tengo un caso base que está ya muy arriba. Habré ganado suficiente dinero como para no intentar apurar hasta el final y después arriesgarme a perder tanto valor con toda la inversión. Ya digo que el 50% de Ethereum lo guardaré. Y Bitcoin más. Bueno, y este es el caso de Ethereum. Vamos a ver ahora mismo otro caso. Pongo otro caso de ejemplo que es el de Solana.
Porque Raúl Pal también ha visto que con este gráfico de aquí, él dice que Solana está siguiendo un precio muy parecido, Solana es el blanco, al que tuvo Ethereum en el anterior ciclo, o el que tuvo Bitcoin 2 ciclos atrás. Entonces, vamos a ver esto en el gráfico, a ver si es verdad esto que dice Raúl Pal. Vemos aquí el gráfico de Ethereum y vemos aquí en naranja el gráfico de Solana. ¿Y qué es este gráfico de aquí? Es el de Ethereum, es esto de aquí, desde esto de aquí, copiado y pasado aquí y puesto como un hipotético llegada a máximos a principios de enero de 2022. ¿Y qué vemos? Pues lo mismo que habíamos visto con la diferencia entre Ethereum y Bitcoin, pues que Solana se ha creado más tarde en comparación con este ciclo anterior de Ethereum. Pero, ¿qué pasa? Que parece que se esté dirigiendo exactamente al mismo lugar, está siguiendo ciclos parecidos a lo que hizo Ethereum, pero de una manera un poco más acelerada, como hemos visto, igual que Ethereum en comparación con Bitcoin, porque como ha empezado más tarde, tiene que hacerlo un poquito más rápido. Entonces, ¿queréis decir que esto se puede utilizar ya como otro patrón, ¿no? Podemos decir, vamos a ir al gráfico de Solana, podemos decir, ¿esto aquí qué proyecciones tendré? Pues tendré que volvemos a tendré que, como caso base, yo le pongo los $1.420 que hizo Ethereum aquí, porque veo que tiene un parecido tan razonable que lo puedo asumir como caso base. Ahora, no es por el histórico que tenemos, ¿no? Pero hay que ir con cuidado y yo lo que haré es, ahora presentaré un plan de salida con Solana, pero tenemos que tener en cuenta que en cada nivel de Bitcoin en el que tenemos marcado, como podéis ver en el cash out plan de Bitcoin, en el plan de salida de Bitcoin, en cada nivel que hemos marcado de salida iré comprobando que Solana está cumpliendo con más o menos con la expectativa. Entonces, cuando Bitcoin llegue a 86.000, que es una salida, miraré más o menos que Solana se corresponda a esto. Cuando llegue a 98.000, veré que Solana esté también en el segundo caso, más o menos. Lo iré comprobando para ver que no se desvíe mucho, pero esto ya lo podemos poner y a no ser que se desvíe mucho, no hay que cambiarlo para nada. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces el caso de Solana. Tenemos aquí, bueno, empezaré así, porque si no se os va la vista hacia el final. ¿Qué tenemos aquí? Bitcoin, más o menos desde el valor actual hasta máximos, se multiplicará por 2,4. Ethereum se multiplicará por 4,2. O sea, Ethereum le espera una subida mayor, lo que es lógico porque es más joven, es un poco más volátil y tiene más mercado o sea, parte de más abajo y tiene más mercado al que acceder, entonces tiene una subida mayor. Y Solana, con lo que hemos visto ahora, ¿qué subida se le prevé de aquí hasta el final? Multiplicar por 5,75. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Se prevé más beneficio, pero a la vez, con estas altcoins más jóvenes siempre hay más riesgo, como vimos en el anterior ciclo con la subida de Ethereum, que fue mayor que la de Bitcoin, pero después la caída también. Pues probablemente Solana, yo a pesar de que creo que es una muy buena criptomoneda y que va a ser de las que más va a crecer en un futuro, también veo que si sube muchísimo ahora, el efecto goma hacia abajo le va a hacer caer más en proporción que Ethereum. Aunque después se vuelva a recuperar en el siguiente ciclo, incluso puede pasarlo por encima, no lo sabemos. Pero lo lógico es que si se multiplica por 1000 en vez de por 100, después la caída también sea mayor, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque ya planteo más salida que con Ethereum. Aquí yo planteo una salida de un 70% del total de Solana. Y esto será el caso base que haré con las otras altcoins, ¿vale? Haré algo muy parecido que lo explicaré en breve al final. Y pongo una hipótesis inicial de que tengo 100 Solanas que lo podría haber comprado a $28 en este verano de 2021. Entonces serían 2.800, una inversión de $2.800 este verano de 2021. Veremos qué es lo que nos puede reportar. Pues bueno, empiezo a vender. Vemos que es más tarde, o sea, empezaría ya al valor que está prácticamente ahora, empezaría a vender este 12%. ¿Por qué? Pues porque como las altcoins suben más al final, he atrasado un poco más las salidas de las altcoins. Igual que hice que con Ethereum respecto a Bitcoin. Con Bitcoin empecé un poquito antes
y ahora estoy apretando más hacia las altcoins, ¿no? Y con Bitcoin hago al revés. Ahora empezaré a acumular más Bitcoins poco a poco para cuando venga la caída que tenga más Bitcoins que altcoins. Al revés que lo que nos interesa en la fase actual, que es tener más altcoins que Bitcoin. Esto podéis ver el vídeo aquí también, o aquí, que nunca me acuerdo, de los ciclos de altcoins versus Bitcoin. ¿Qué tenemos aquí? Precio $280, salida de un 12%, nos quedan 88 solanas y $3.360. Aquí ya tenemos un beneficio importante respecto a la compra, con lo que saliendo con este 12% de aquí ya tenemos más dinero que el que teníamos en verano pasado. ¿De acuerdo? Incluso podríamos salir, como no tenemos nada, si quieres, se podría salir incluso ahora, que ya está en 240 más o menos. Hacemos las siguientes escalas. Aquí pongo, como hay dos niveles de Fibonacci, vamos a verlo aquí en el gráfico. Las siguientes salidas de Solana, como las veo, las vuelvo a programar igual. Las vuelvo a programar con Fibonacci. Entonces aquí tengo las siguientes proyecciones de Fibonacci, son 280, será el primer nivel que he definido, 385, 488 y 552. Estos dos están muy cerca. Entonces es por eso que en realidad yo aquí estoy definiendo un valor de la mitad. O sea, yo definiría un 16% en uno de los dos niveles, o puedo hacer un 8% en los dos. También se puede hacer un 16% en 480, porque la diferencia entre 280 y 480 ya es bastante grande. Entonces vemos aquí la evolución en Solana, que está acelerada a medida que llegamos al caso base, mucho más que en Bitcoin, que es más progresiva, 10, 10, 10, 10, aquí es 12, 16, 20, 22. ¿De acuerdo? Y el caso base tendríamos 30 solanas aquí y $59.840. Ya vemos que es un beneficio brutal respecto a la entrada en verano. Esto es un poco más de lo que hemos dicho. Y vemos hasta un final, el $9.200, lo pongo el caso ya máximo en el que vendo algo de Solana, vendría un 2% en cada una de estas escalas, y hasta este máximo aquí, a partir de ahí ya no vendería nada, ¿de acuerdo? Me quedaría con 22% de Solana, y el resto ya lo dejaría ahí, porque consideraría que estoy en campos de, puede ser que sea de hiperinflación. Bueno, vamos a ver ahora la comparación entre lo vendido y el holding. Ahora vamos más rápidos aquí. Vemos que la diferencia inicial entre lo vendido aquí más las 80 solanas, no sé cómo llamarle, por el valor que tiene de $480, da $45.600. Y si no hubiera vendido nada serían 48.000. Es una diferencia de un 5%. Vemos que aquí ya es un poquito mayor, he vendido más, pero es muy asumible, 7% en el siguiente, 14,5% y 28% en el caso base. Es un poquito más que en Bitcoin o Ethereum, y aquí también. Pero ahora veremos que bueno, yo en realidad, como pongo aquí, no lo haré exactamente así, ¿eh? Yo no lo venderé todo a cash, o venderé a cash, pero un tercio de esto irá a parar a Bitcoin, como había dicho, ¿eh? De este 70% que vendo, un tercio va a Bitcoin otra vez, y 2/3 van a cash y a las inversiones que queráis, sea oro, sea cash, sea plata, sean acciones, o lo que decidáis invertir, y haré un vídeo un día sobre esto. Pero bueno, si fuera todo cash, esta sería la evolución. Pero, ¿qué pasaría si cayera este 95%? ¿Por qué pongo aquí un 95% ya? Pues porque Solana, si vemos Ethereum en el ciclo anterior, se dividió por 30. Ahora aquí estoy calculando solo dividirse por 20. Estoy siendo conservador. Y a pesar de esto, ahora vamos a ver las diferencias brutales. Vamos a hacerlo entero. Aquí lo he hecho un poco más lento. Vamos a ver aquí ya. En el primer nivel, en el segundo nivel este de aquí, si se da la vuelta justo cuando Solana llega a $480, ¿qué será el valor de lo que tendría habiendo vendido, ¿no? Tendría los $7.200 vendidos más 80 solanas por $480 dividido por 20, porque se habría dividido por 20 el valor. Y esto me daría un total de $9.120. Si no hubiera vendido nada y hiciera hodling, tendría 2.400. Solamente 2.400 en comparación. Es una diferencia brutal. Es casi
4 veces más, un 280%, es casi 4 veces más habiendo vendido una pequeña parte, que es un 20% de Solana, respecto a no haber vendido nada. Y si nos vamos al caso base, es casi 9 veces más de diferencia. Vemos que cuando las criptomonedas son más volátiles, cuando tienen más caída, las diferencias son todavía mayores. O sea, más merece la pena ir saliendo en las diferentes escalas, intentando apurar el final del ciclo, porque es cuando más suben, porque al principio parece que van dormidas respecto a Bitcoin y después al final se aceleran mucho más que Bitcoin, hacen al revés. Pero vemos que la diferencia aquí es brutalmente mayor. Incluso en estos casos de aquí, en los casos más elevados, la diferencia seguiría siendo muy grande, $46.000 respecto a 111.560. ¿De acuerdo? Tenemos esto que es una brutalidad de diferencia. Y con esto yo os pregunto, ¿realmente merece la pena hacer hodling con toda la cantidad de dinero que tengáis invertido en criptomonedas? Yo creo que no. Como mínimo del total que tengáis invertido, yo aconsejo con la meta intentad salir de estos ciclos. Sobre todo, ahora la gente está entrando muy tarde, lo que pasa es que se ven unas subidas enormes y la gente se enciega, ¿no? Solo ve estas subidas y dice, pero si esto no para de subir, digo, ya, pero es que estamos tan cerca del final del ciclo que puede ser que se dé la vuelta ya. Y esto no es que me lo invente, es que vamos a ver ahora el ciclo de Ethereum, por ejemplo. Si vemos, el RSI es un indicador que nos indica cuándo está sobrecomprado. Ya está sobrecomprado el RSI a nivel semanal, que es de largo plazo. Si vemos Bitcoin, también está sobrecomprado. Esto quiere decir que estamos cerca de una corrección. Y si vemos los anteriores ciclos del RSI en los anteriores ciclos, vemos que llegó hasta aquí y cayó. Ahora vemos que ha llegado hasta aquí, parece que está recuperando, que esté marcando algo más parecido aquí, pero esto se podría dar la vuelta ya. Entonces, yo no lo creo, ya hemos hecho estudios, que lo vemos en otros vídeos que tengo, en los que probablemente le queda un poco de recorrido, va a subir bastante, en este poco tiempo que le queda va a subir bastante probablemente, no tengo la bola de cristal, pero no me voy a arriesgar el 100% de mi capital a esto y por eso yo estoy saliendo progresivamente, ¿de acuerdo? ¿Qué más queda decir? Es el plan de salida para el resto de las altcoins. El plan de salida para el resto de las altcoins hay que extrapolarlo a lo que tenemos con Ethereum, sobre todo con Solana, porque yo ya he dicho que quiero salir más o menos con el 70% de las altcoins. Entonces Solana es un buen ejemplo porque es una moneda en la que creo, pero que como se ha creado en este ciclo, está subiendo muchísimo más de lo normal, como Ethereum el ciclo anterior, y la caída también será mayor. Entonces yo no quiero tener tanto acumulado, prefiero tenerlo en las que caen menos, sobre todo en Bitcoin y en Ethereum. Ethereum sería la segunda que más tendré. Bitcoin prácticamente lo dejaré igual que al inicio, Ethereum me quedaré con la mitad y con el resto de las altcoins de media tendré un 70%. No lo haré todo así, porque en algunas, por ejemplo en Litecoin, que considero que no aporta nada especialmente diferencial en comparación con las nuevas o con Bitcoin o con otras, probablemente saldré del todo y lo pondré en otras criptomonedas cuando rectifique. Pero de media será un 70%. Entonces, se puede tomar a Solana como el caso base. ¿Cómo lo haremos para las otras que no están aquí? Porque no tenemos histórico con las otras. Entonces, ¿cómo podemos hacer lo mismo sin tener este histórico o sin tener un precio objetivo? Pues lo haremos como referencia, tomando a Bitcoin como referencia. Entonces tomaremos, este es el caso de Bitcoin, los niveles de 60.000, 86.000, 98.000 en Bitcoin. Son estos tres niveles, los compararemos con cuando Bitcoin llega a 98.000, yo quiero estar en el nivel 3 de venta de las altcoins. Vamos a Solana y el caso 3 de venta, que se esté de aquí, quiere decir que tengo que tener vendido más o menos el 28-30% de estas altcoins. Cuando llegue al caso base, quiero tener vendido ya el 70%. ¿No? Entonces, ¿cuál es el caso base? Tomamos Bitcoin. Cuando Bitcoin llegue a 150.000, quiero tener vendido el 70% de estas altcoins. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo podemos distribuir un poco como queramos, pero tendré 1, 2, 3, 4, 5 salidas. Y es mejor distribuirlas de manera creciente como se ha hecho en Solana. Entonces será esto. En cada nivel de Bitcoin que vaya subiendo,
tendré que ir viendo tanto Solana como las otras a qué nivel de venta corresponde. ¿De acuerdo? O sea, si me he explicado bien, en 98.000 he dicho que tendría que tener el nivel 3 de Solana, o sea, sería un 28%. En el nivel de 120.000 dólares el Bitcoin querría tener ya vendido un 48% de las altcoins, y en el nivel de 150.000 querré tener ya vendido el 70% de las altcoins. Bueno, y eso es todo por hoy. Espero que os haya quedado un poquito más claro el tema de las altcoins. Y nos vemos en el siguiente vídeo.